Con mucho que se ha dado el tiempo el día de hoy de venir con nosotros. Embajadora Espinosa, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias por esa presentación tan generosa. No, es que es exactamente apegado a la contribución que ha hecho. Embajadora, le pregunto de una manera directa, ¿estamos minimizando el tema del cambio climático? Yo hacía un breve recorrido por su trayectoria, a usted le tocó, pues, a lo largo de su gestión, tener el cambio de una de las COPs que se iba a desarrollar en Chile, moverla efectivamente a España, después Glasgow, y todo el mundo decía, bueno, después de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el tema del cambio climático lo vamos a tomar muy en serio. Y yo encuentro, déjenme empezar la conversación por ahí, que siempre encuentran los países un espacio para decir, es muy importante lo que dicen del cambio climático, pero ya lo haremos después. ¿Estamos jugando con fuego? Pues yo definitivamente estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Es un tema que al día de hoy, a pesar de todas las crisis que el mundo está enfrentando, alimentaria, energética, de seguridad, geopolítica, a pesar de todo eso, el cambio climático sigue siendo la amenaza existencial a la humanidad más importante. Ninguna de las otras crisis amenazan en su conjunto a toda la humanidad. Y estamos en una situación realmente de emergencia. Y en ese sentido concuerdo totalmente con el análisis de que no le estamos dando la prioridad que tiene. Y esto a nivel global, en efecto, y habiendo estado en el gobierno durante gran parte de mi vida, yo comprendo muy bien la dificultad que hay en un gobierno de definir cuáles son las prioridades. Pero esta es una prioridad que todavía no se percibe como algo que nos afecta directamente hasta que nos afecta. Pero de Cancún a París, embajadora, se había como madurado la idea de que no podíamos perder más tiempo. Esto que ahora se dice pomposamente procrastinar, ¿no? Es decir, el asunto ya lo atenderán otros. Hoy tenemos fechas tan apremiantes como 2030. Sin embargo, la humanidad tiende a decir, bueno, pues que ahora tenemos el tema Ucrania, es que ahora venimos del tema sanitario y por tanto puede esperar. ¿Puede esperar este tema? O sea, ¿podemos darnos ese lujo de decir, ya lo harán los siguientes o al próximo gobierno, según sea el país, le tocará, embajadora? Definitivamente no podemos darnos ese lujo, Leonardo. Yo reitero frecuentemente que como tomadores de decisiones, como personas responsables de influir en el curso del desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Y que esto va a ser una de las páginas de la historia que van a atraer la atención de generaciones futuras. ¿Quiénes fueron quienes no cuidaron nuestra vida futura? Eso explica también el activismo de los jóvenes, por cierto, ¿no? Que afortunadamente se está dando y se está dando con mucho vigor, muy bienvenido, muy necesario, pero todavía estamos enfrentando en un mundo en donde no estamos actuando con el sentido de urgencia. Porque los negacionistas, entiendo, han bajado. Estados Unidos regresó al Acuerdo de París, que fue un problema muy serio con el que, por cierto, usted arrancó su secretario. Ya me contará algún detalle de eso, porque es muy importante. Pero siento que los gobiernos dicen, sí es verdad, pero ahora mismo no puedo. Empezando por Alemania, que usted conoce muy bien, dicen, oiga, pues ahora tengo que recurrir al carbón. O sea, lo siento mucho, pero me veo obligado a hacerlo. Lo cierto es que si hubiéramos invertido hace 2 décadas en renovables, como ya la ciencia nos lo venía diciendo, no estaríamos en esta situación. O sea, es una de esas lecciones de la historia clarísimas, ¿no? Si hubiera habido esa inversión en la innovación, en la implementación de fuentes de energía renovables, hoy no estaríamos en esta situación. Y un elemento importante que explica un poco la falta de un progreso acelerado desde el 2016, que fue cuando yo llegué, justo después de que se adoptara el Acuerdo de París, pues fue
precisamente el resultado de la elección en Estados Unidos. Trump se sale del acuerdo. Entonces ellos se salen del Acuerdo de París. ¿Y usted qué esperaba? ¿Que se salían un montón de países siguiendo a Estados Unidos? Pues la verdad tenía esa preocupación. Entonces uno de mis temas prioritarios fue evitar que ocurriera eso y al revés, procurar que ingresaran más. Al día de hoy el Acuerdo de París es probablemente el instrumento internacional más universal. Tiene 198 estados parte. Entonces, realmente no ocurrió eso, pero sin embargo lo que sí ocurrió es una falta de liderazgo. Vemos en la geopolítica internacional, en los procesos multilaterales frecuentemente, que siempre es necesario que haya un líder o algunos líderes quienes lleven adelante la agenda. Y eso no ocurrió. El contraste entre Obama y Trump fue abismal, ¿no? Abismal. Día y la noche. Oiga, en el tema de, en fin, cómo se han venido discutiendo las COPs, veo que se va incorporando más responsabilidad sobre los gobiernos, pero se invita también a que las empresas, los individuos, los gobiernos locales participen. ¿Está habiendo un cambio de mentalidad en el plano planetario o todo queda en los despachos ministeriales de los gobiernos? No, yo siento que hay un reconocimiento muy claro de que este cambio no lo pueden hacer los gobiernos solos. Los gobiernos sí tienen responsabilidades muy importantes de poner en marcha reformas estructurales, dependiendo de la realidad de cada país, reformas en materia administrativa, etcétera. Pero el cambio en sí lo tienen que llevar a cabo en gran medida los particulares, ya sean empresas, grandes, pequeñas, sociedad civil, y los individuos también. Decisiones de los individuos. ¿En dónde está, digamos, el problema principal ahora? ¿En mitigación, en adaptación o seguimos teniendo un problema de quién paga toda esa reconversión, embajadora? El tema de financiamiento sigue siendo uno de los temas centrales más controvertidos y también pues de promesas incumplidas, lo cual ha provocado en los últimos, yo diría especialmente en los últimos 2 años, una erosión de la confianza. Y eso es una fuente de preocupación para mí de cara a la conferencia en Egipto. La de Sharm el Sheikh. Se mantiene la sede, ¿no? Había algunas inconformidades, pero se mantiene la sede de Sharm el Sheikh. Bueno, es un estado parte de la Convención y del Acuerdo de París. La conferencia adoptó la decisión para formalmente nombrar a Egipto sede de la próxima conferencia. O sea, tendríamos que tener una decisión de la conferencia para retroceder sobre esa decisión. Con un asunto tan delicado como el de Chile, ¿no? Lo cual no puede ocurrir. La tenemos en noviembre, ¿no? De este año. Es en noviembre, así es. Está el tema de la adaptación, está la mitigación. Veo que, por ejemplo, en América Latina, la gente se familiariza cada vez más con el tema del cambio climático, y dicen ahora, mire la sequía que tenemos en toda la zona de Aridoamérica, o sea, la parte sur de Estados Unidos y la norte nuestra. En fin, un poco nos vamos familiarizando todos con nuestra vida cotidiana, pero nos dicen que la deforestación sigue avanzando en América y que los glaciares se nos están fundiendo, derritiendo literalmente. Derritiendo terriblemente. Ante nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Y eso es pues, lo que para mí, con mucha franqueza digo, pues sí ha sido una fuente de preocupación y hasta cierto punto pues de frustración de ver que tenemos una enorme claridad por parte de la ciencia. Enorme claridad por la evidencia empírica que estamos viviendo en todos los lugares. Y sin embargo, no logramos poner en marcha los planes que son necesarios para ser efectivos en el combate al cambio climático. Hay que, digamos, cambiar los incentivos políticos. Leí en algunos de sus discursos en donde taxativamente decía las emisiones deben reducirse antes del 2030. Tenemos el famoso 1.5 grados, que es la diferencia entre el infierno y el purgatorio, embajadora. Totalmente. Leonardo, yo siempre he pensado que es muy importante decir siempre la verdad. Y en ese sentido, para mí fue durante estos 6 años siempre clave que yo dijera las cosas como son. Sí, es cierto, hay que dar un mensaje de esperanza porque también tenemos esa responsabilidad, ¿ok? No solamente me digas que todo está terrible, pero también, por favor, ayúdame a entender cómo podemos salir adelante. Sin embargo,
Esa es la realidad. La ciencia dice que al 2030 tenemos que reducir un 45% las emisiones a nivel global. Los países miembros del G20 son responsables de casi el 80% de las emisiones. Entonces ahí hay un esfuerzo especial, particular, de muchos países de ayudar a los países miembros del G20 del mundo en desarrollo, como Sudáfrica, para poder hacer esa transición hacia energías limpias, especialmente para lograr eliminar el carbón como una fuente de energía. Pero en este momento que tenemos esta crisis energética y que estamos viendo, como bien dices, también un retroceso en algunas economías desarrolladas en donde rápidamente pues están regresando y buscando y viendo. Europa, que tenía un proyecto muy ambicioso, en ¿no?, los combustibles fósiles, la salida, pues realmente eso erosiona mucho la confianza en el proceso. En mi opinión, lo que es indispensable, si es que verdaderamente se considera que no hay otra salida y se recurre a los combustibles fósiles nuevamente, lo que es indispensable es tener mucha claridad de cuál va a ser el plan para eliminarlos. ¿Cómo se va a hacer? Ok, bueno, este invierno, ok, no hay otra forma, porque si no se van a congelar muchas personas, van a morir muchas personas. De acuerdo, puede ser. Pero entonces dime cuál es el plan. Claro. Yo sería partidario, usted es diplomática, decir, oiga, y esto se lo debemos a un señor que se le dedicó a invadir otro país y nos generó un desastre terrible. Digo, hay responsabilidades en todo esto. Hay, digamos, en la triple crisis. Es un tema que tiene que verse de manera integral. La agenda de sustentabilidad y de protección al medio ambiente es una y es integral. Claro, tenemos distintos instrumentos internacionales y por lo tanto hay conferencia de biodiversidad, hay la conferencia de cambio climático, hay la conferencia de desertificación que se celebró también este año en África. Bueno, es una especie de distribución de las tareas, pero en realidad es una agenda integral que se tiene que ver de manera integral y los planes nacionales deben de incorporar todas esas dimensiones de una manera integrada. Ya, es muy interesante esto. Los medios, usted sabe, tendemos a creernos que siempre estamos como en el centro de todas las discusiones, pero yo aprendí en Cancún, en aquella COP que ya refería, que los medios sí jugamos un papel importante en socializar, primero ponderar apropiadamente el riesgo e ir recordando responsabilidades de cada cual. Nos hemos perdido un poco en todos estos debates modernos que incluyen mucha política y menos responsabilidad en el ámbito ambiental. Embajadora, ¿cuál es su evaluación? O sea, habiendo estado ahí 6 años al frente del Secretariado de Cambio Climático, puedo decir que hay un gran número de medios que hacen un seguimiento sistemático del tema de cambio climático a nivel global. Pero la realidad es que el cambio climático, salvo por los desastres naturales, digamos, la solución al cambio climático no es una noticia de primera plana. No es una noticia de primera. Ni las COPs son noticia de primera plana. Las conferencias tan importantes que movilizan, por ejemplo, en Glasgow, más de 30,000 personas. Sí. Bueno, las movilizan de todos los ámbitos, de todo el mundo. Es realmente impresionante. ¿Sabe que creo que se ha vuelto paisaje y un lugar común? El cambio climático. Pero hemos perdido, digamos, la necesidad de tejer fino y decir, oiga, estamos, por ejemplo, incrementando el consumo de gasolinas. Yo hubiera partido que en México se hiciera público el subsidio que le damos a las gasolinas y recordar que está en el interés de todos reducir el consumo, ¿no? Reducir los subsidios, eliminar los subsidios.
Realmente ese es uno de los puntos clave. Y quiero decir también que incluso dentro del secretariado, yo me vi muchas veces recordando a mis compañeros, bueno, ya sé que ustedes tienen una tarea específica que ven todos los días en su escritorio, pero no se olviden de que esa tarea, ese punto que están ustedes haciendo, es parte de una enorme responsabilidad que tiene que ver con la existencia de la humanidad. Ni más ni menos. Secretariado y secretaría, lleva usted 2 sexenios inolvidables, embajadora. Gracias, Leonardo. Me siento muy afortunada. Secretaria de Relaciones Exteriores y secretaria. ¿Qué ha aprendido en esta experiencia última, en este último sexenio, materia, bueno, de ir generando conciencia, de ir negociando en condiciones complicadas? Complicadas, sí, han sido. Y este neopopulismo nacionalista que ha subido en el mundo, que tiene también pues un impacto en la forma en que discutimos estos asuntos. Embajadora. Por cierto, la pandemia también fue un tema que nos pegó durísimo, ¿no? Porque pues, por naturaleza las reuniones de negociación multilateral son en persona. Sí. Pero bueno, logramos salvar todos esos temas. ¿Qué he aprendido? Yo creo que lo que he confirmado es que el diálogo tiene que ser la herramienta fundamental para poder avanzar. Yeah. Y escuchar es absolutamente indispensable. Porque es muy importante entender el punto de vista del otro para poder ser capaz de identificar cuáles pueden ser las salidas. Y bueno, quizás suena como algo muy simple, pero en mi opinión sí es muy importante. Ya. Oiga, y como modelo organizativo el secretariado, ¿usted diría que tiene que repensarse? O sea, ¿es nada más como el administrador del tratado o el organizador, ser el paraguas para que se den las COPs? ¿O debería tener más instrumentos en términos de gobernanza global? Embajadora. Yo hice una reestructuración interna del secretariado, intentando ponerlo más en condiciones de dirigir esta lucha contra el cambio climático. Sin embargo, obviamente hay todavía mucho trabajo por hacer. Y en efecto, el secretariado tiene que poder influir en la implementación, más eficazmente en la implementación de las medidas. No solamente tomar nota de qué es lo que viene en los países y nos reportan. Si estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, cómo se están dando las discusiones. Financiamiento, obviamente, los ministros de Medio Ambiente, que son quienes vienen a nuestras conferencias, las conferencias de cambio climático, ellos no tienen poder de decisión sobre los temas financieros, pero entonces hay que poder influir más en los temas financieros. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo mismo en los temas de capacitación para los países en desarrollo, el tema muy controvertido de pérdidas y daños, que es un tema crucial para todos los países isleños, por ejemplo. Hay que poder lograr que la conferencia y la Secretaría de Cambio Climático no sea solamente el receptor de información técnica y el proveedor también de servicios técnicos, sino también el ente que mueve a nivel político y social a los países. Oiga, una secretaría de Relaciones Exteriores, 2 sexenios pues muy intensos. ¿Ha pensado en hacer memoria sobre ambos temas? Digo, hay que recordar que en su sexenio como secretaria de Estado, secretaria de Relaciones Exteriores, le tocaron ni más ni menos que fundar CELAC, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, tengo muchos amigos que me animan a hacerlo y la verdad es que sí, también tengo deseos de hacerlo. De manera inmediata, Leonardo, me gustaría más explorar posibilidades de influir más en la implementación de las medidas, ¿no? Yo lo que veo es que hay planes, hay objetivos, hay metas muy claras, hay voluntad, a veces más, a veces menos, pero hay también quienes pueden proveer las soluciones. Y hay una falta de conexión entre todos estos actores para poder acelerar esos cambios. ¿Y usted tiene ánimo de estar cooperando? Quiero tratar de ayudar
en eso. Pues celebro que tenga esa enorme energía y ese compromiso planetario. Embajadora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha venido esta noche al estudio. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti. Patricia Espinosa, embajadora emérita de nuestro país. Además, usted lo sabe, acaba de concluir esta tarea en el secretariado que lleva los temas de medio ambiente, el tema de cambio climático, una de las posiciones más delicadas a nivel planetario. Bueno, pues ahí tiene la conversación que en un momento más, por